he went to a city called Nain. E iban con él muchos de sus discípulos y gran compañía. And many of his disciples went with him, and much people. Y como llegó cerca de la puerta de la ciudad, And now when he came nigh to the gate of the city, he aquí que sacaban fuera a un difunto, behold, there was a dead man carried out, unigénito de su madre, the only son of his mother, la cual era viuda y había con ella grande compañía de la ciudad. and she was a widow, and much people of the city was with her. Y como el Señor la vio, compadecióse de ella y le dice: no llores. And when the Lord saw her, he had compassion on her, and said unto her, Weep not. Y ya vimos esto acerca del poder del agresivo de la sangre de Jesús. And we already saw this about the aggressive power of the blood. Cuando dice en el versículo 14, When it says in verse 14, y acercándose tocó el féretro, and he came and touched the bier, y los que lo llevaban pararon. and that they bare him stood still. Y dice: And he said, mancebo, Young man, a ti digo levántate. I say unto thee, arise. A ti digo levántate. I say unto thee, arise. Entonces se incorporó el que había muerto And he that was dead sat up, y comenzó a hablar y diole a su madre. and began to speak, and he delivered him to his mother. Mancebo, Young man, a ti digo levántate. I say unto thee, arise. ¿Cómo nos quiere levantar Jesús de las muertes en las que nos encontramos? How does Jesus want to arise us from the dead that we are found? Con la fuerza de un joven. With the strength of a young man, Jóvenes en el espíritu. young in the spirit, Con la fuerza para orar, alabar y bendecir su nombre. with the strength of praying and praising his name, Que nosotros mismos nos asombremos that our own selves stand in awe, de lo que nuestro cuerpo puede hacer seeing what our body can do cuando está bajo la unción del Espíritu Santo. when it's under the anointing of the Holy Spirit. Decía la hermana Miriam en la dominical, Sister Miriam was saying during the Sunday school, cuando queremos girar, brincar y correr en nuestra carne, when we want to be turning and running and jumping in our flesh, sacudirnos, or shaking in our flesh, es difícil hacerlo, it is hard to do it, más cuando tenemos más cierta edad especially when we are getting old, o problemas físicos. and when we have physical Pero cuando problems. la unción del Espíritu baja But when the anointing of the Holy y nos Spirit toca, bendito el nombre de Jesús, but when the anointing of the Holy Ghost comes down and y nos touches toca, Él toma control de nuestro cuerpo He takes control of our body, y podemos gritar, and then we can shout, correr, brincar, run, jump, sacudirnos, shake, como de otro modo no lo pudiéramos hacer. and that we cannot even do it in a different Bendito el way. nombre de Jesús, aleluya. Amen. Entonces el Señor dice: levántate, So the Lord says, arise, levántate, arise, levántate, mancebo. arise, young man. Pero regresando a Ezequiel, no sé qué traigo con Ezequiel, con Jeremías 18, But going back to Jeremiah 18, continuamos el tema de la casa del alfarero. let's continue with the topic of the potter's house. Y dice: levántate y ve a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Arise and go down to the potter's house, and there I will cause thee to hear my words. Y la palabra alfarero, And the word potter, déjenme darles algunos significados en esta mañana. let me give you some meanings. La palabra alfarero The word potter en hebreo es yetzer. in Hebrew is yetzer. Ah, qué interesante. Y la palabra yetzer And the word yetzer, también corresponde it also corresponds a una de nuestras mentes to one of our minds en el espíritu, in the spirit, que es la mente formadora. that it's the former mind. Y por cierto, es una mente pilar, By the way, this is a pillar mind, porque hay mentes pilares because there are pillar minds, y hay mentes horizontales. and there are minds that are in a horizontal position. Entonces, en el área de nuestro espíritu, So in the area of our spirit, Yetzer la formadora, Yetzer, the former mind, con Hashab la tejedora, with Hashab, the weaver mind, son las mentes verticales. those are the vertical minds, Y Ruach and Ruach y Neshama, in the Shab, que son las mentes palpadora, this is the feeler mind, palpadora,
fever mind, y la mente degradadora. and degrading mind. Y la mente degradadora Degrading mind. son las mentes horizontales. These are the horizontal minds. La palabra alfarero The word potter o yetzer or yetel, también significa obra y pensamiento. it also means a work and a thought. También significa molde. It also means a mold. También significa hacedor. It also means a maker. También significa barro. It also means clay. Significa criar, To breed, criar, to bring up, ajá, disponer, to disponer, to Be be available. willing, labrar, and labrar, como, to work. ¿mande? To work. Labrar es la tierra, ¿no? To work Sí, the labrar la soil. tierra. To work the soil. Ajá. También significa formador. It also means a former. Ujú. Ahora, fíjense, hermanos. Now notice, Dice, y aquí que él hacía obras sobre la rueda. and it says that he wrought a work on the wheels. ¿Cuántos han visto alguna vez a un alfarero hacer obras sobre la How rueda? many of you have seen a potter working the wheel? Por lo menos en foto, en película, At ¿sí? least in a picture, in a movie. O a lo mejor han visto la película de Jeremías. Perhaps you have seen the Jeremiah movie. Bueno, hay un alfarero Okay, there's a potter trabajando en la rueda. working on the wheel. Generalmente en aquel tiempo tenían una banda, un pedal, Generally, during that time, they had a pedal. que a la hora de darle al pedal, Like when they were pedaling, entonces la rueda daba vueltas porque tenía un sistema de banda y engranaje. then the wheel was turning as they were pedaling because of the system that they had. Entonces el alfarero usaba sus pies So the potter was using his feet y sus manos para trabajar, and his hands to work. ¿verdad? Fíjense, la palabra rueda que aquí se usa And notice that the word wheel that is used here es una palabra muy it importante, is a very important word porque esta palabra rueda, because this word wheel, rueda, wheel, ¿verdad? El alfarero trabajaba sobre la rueda. the potter was working on the wheel. En hebreo es bené. In Hebrew is bene, Y bené significa and this means piedra, a stone. significa construir, It means to build. significa levantar una familia, It means to raise a family. significa tener hijos. It means to have children. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Blessed be the name of Jesus. Entonces todo el secreto de nuestra So existencia the whole secret of our existence está en la rueda del alfarero is in the wheel of the potter y en sus manos. and in his hands. Ahora, espiritualmente, Now, spiritually speaking, ¿qué es lo que gira alrededor de nosotros what is it that turns around us para darnos la vida que necesitamos? to give us the life that we need? Las 4 letras de su nombre. The 4 letters of his ¿Alguien name. puede bendecir el nombre de Jesús, hermano? Bless the name of Jesus. Las 4 letras de su The nombre. 4 letters of his name. El Yud, Hei, Bab, Hei de su nombre, Those letters of his name que giran en sentido contrario a las manecillas del reloj, that turn counterclockwise en el ámbito del Padre, in the Father's wrong o en el ámbito del Hijo, de acuerdo a las manecillas del reloj. and clockwise according to the Son's wrong. Pero muchas veces el Espíritu Santo nos lleva a dar vueltas But many times the Spirit takes us to turn y no lo entendemos. and we do not understand. Cuando Él nos lleva a dar vueltas, When He takes us to turn, espiritualmente nos está llevando a la rueda de su nombre. spiritually speaking, He's taking us to the wheel of His Porque en name. la rueda de su nombre Because in the wheel of His name, hay vida nueva que Él nos quiere dar. there is new life that He wants to give us. El enemigo se va a oponer, The enemy is going to oppose, la carne se va a oponer, and also the flesh. el ambiente se va a oponer. The environment is going to Pero oppose. cuando obedecemos, But when we obey, algo nuevo sucede. Bendito el nombre del Señor. something new happens. Porque su nombre Because His name no ha dejado de girar. hasn't stopped turning. ¿Oyó bien lo que dije, hermano? Did you hear what I Su said? nombre no ha dejado de girar. His name hasn't stopped turning. Su nombre no ha dejado de girar. His name hasn't stopped turning. Su nombre sigue dando vida.
His name continues to give life. Su nombre. His name. ¿Alguien puede bendecir su nombre? Can someone bless ¿Alguien puede dar un grito a su nombre? Aleluya. shout His name. Aleluya, bendito su nombre. Amen. Y luego fíjese lo que sigue diciendo más adelante. Notice what he continues saying. Él hacía obra sobre la rueda. He was working on the wheel, Y el vaso and the vessel que él hacía that he made de barro of clay se quebró en la mano del alfarero. was marred in the hand of the potter. ¿Cómo dice en inglés, hermano? Se quebró. Marred. ¿Qué significa? ¿Dónde? Se cuarteó como cuarto. Oh, estaba defecto. Oh, Ajá. que no tenía forma, estaba imperfecto. Estaba imperfecto. It was imperfect. Or, Quiero preguntarles algo. I want to ask you something. La obra del alfarero celestial The work of the celestial potter, es imperfecta. is it marred? Entonces, ¿qué pasó? So then what happened? Porque él estaba haciendo un vaso Because he was making a vessel en la rueda on the wheel, y el vaso que estaba haciendo and the vessel that he was making se rompió, got broken. ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice. Well, let's see what it says. Y tornó So he made it again, e hizo lo otro vaso, another vessel, según que el alfarero pareció mejor hacerlo. as seemed good to the potter to make it. Lo único The only thing que puede alterar los planes de Dios that can alter God's plans es el pecado. is sin. El pecado Sin, con todas sus connotaciones, with all of its connotations, con todos sus niveles. with all of its levels. Pecado, Sin, maldad, ajá, maldad, maldad, evil, I'm sorry, iniquidad, iniquity, transgresión, transgression, inmundicia, and filthiness. ¿sí? Pecado, Sin, el pecado sin es lo único is the only thing que puede alterar that can alter el plan de Dios en la vida de la gente. God's plans in people's lives. Pero vean el proceso. Let's see the process. Veamos primero al alfarero. Let's see the potter first. Cuando el vaso se le quiebra en su mano, When the vessel marks in his hand, la palabra mano the word hand es la letra Yod, is the Yod letter, y la letra Yod and the Lord Yod, the en las letter 4 Yod, letras de su nombre the 4 letters of his name, es la primera letra is the first letter que significa sabiduría. that means wisdom. No dice manos, o no sé cómo diga en inglés, It doesn't say hands dice singular, en su mano, in his hand, en la letra Yud de su nombre. in the Jude of his name. Vamos un poquitito más profundo. Let's go deeper. El Señor sabía que ciertos ángeles iban a rebelar en contra de él. The Lord knew that certain angels were going to rebel against him. El Señor sabía el pecado que iba a ocurrir en el cielo. Did the Lord know that the sin that was going to happen in heaven? Y la pregunta de mucha gente And the question of many people y de todos los tiempos and of all times es por qué Dios lo permitió. is why is it that the Lord allowed it? Y alguna vez la hermana Hicks lo contestó en un sermón, And one time Sir Hicks answered it in a sermon, hablando de Leviatán. speaking of Leviathan. Por ejemplo, que era un ángel tremendo, For example, that he was a very tremendous angel, que era puesto como líder that he had been placed as a leader para alabar y bendecir el santo nombre del Señor. to praise the holy name of the Lord. ¿Por qué Dios lo permitió? Why is it that the Lord allowed it? Porque por un lado, Because for in one side, a toda creación o a todo ser humano to each human being, le ha dado un libre albedrío, una libre voluntad. the Lord has given a free will. Y los ángeles también tuvieron la oportunidad de escoger. And the angels also had the opportunity to choose. Pero cuando ellos escogieron mal y se rebelaron en contra de But Dios, when they choose wrongly and rebelled against God, fue el momento en el que el Señor was the moment when the Lord tomó su santo nombre took his holy name y lo dio a conocer. and
made it known. Bendito el nombre del Señor. Es decir, que el pecado vino Is to say that sin came, y a través de ello el Señor da a conocer su santo nombre. and through that the Lord makes His name known. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Shar Bahai, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Entonces, como decía la pastora hace rato, As Sister Pastor was saying earlier, no es una invitación a pecar, it's not an invitation to sin, pero es una invitación a darnos cuenta but it's an invitation to notice que el Señor es tan poderoso that the Lord is so powerful que aun cuando el pecado viene y altera el plan original de Dios en nuestra vida, and even when sin comes and alters God's plan in our life, en medio de todo ello, in the midst of all of that, el Señor the Lord va a manifestar su santo nombre is going to manifest His holy name a favor de nosotros, to our a favor, favor de ti, mi hermano, to your favor, a favor de brother, ti, mi hermano. to your favor, sister. Piensen en esta mañana, Think this morning, ¿en quién de nosotros, and who of us, en quién de nosotros el pecado no ha alterado el plan original de Dios? sin hasn't altered God's original plan? Levanten la mano el que piensa que sí, Raise le ha your pasado hand if you think it has happened. el pecado. Sin. Declaramos a Dios justo, We declare God just. declaramos a Dios inocente, We declare God innocent. declaramos a Dios como Rey de justicia We declare God as the King of justice. y el pecado And sin como el que ha alterado el plan de Dios para nosotros. as the one that has altered God's plans for us. La Biblia no dice The Bible doesn't say que el alfarero that the potter tomó el barro took the clay o el vaso que se le quebró, or the vessel that broken, lo estrujó entre sus manos and then he just humbled it up in his hands y lo arrojó. and threw it away. No sirve ya, It's not good anymore. ya no lo necesito. I don't need it anymore. Traigan más barro. Bring more clay. No, del mismo barro, From that same clay, del mismo barro, from that same clay, del mismo vaso from that same que vessel se había roto, that had been el Señor hizo algo nuevo. the Lord made something ¿Cuántos new. entienden esto, hermanos, How en many esta of you mañana? understand that this ¿Cuántos pueden morning? bendecir el nombre del How Señor? many of you bless the Dios Lord? God Está haciendo algo nuevo is making something new. en nosotros. Aun cuando el pecado Even though when sin haya alterado had altered el propósito original de Dios en nuestra vida. the original purpose of God in our life. Y aun cuando nos hemos dado cuenta, And even when we have noticed ya como cristianos, as Christians que hemos cometido errores that we have made y mistakes que hemos perdido muchas bendiciones por causa del pecado, and that we have missed many blessings because of sin, todavía estamos en las manos de Dios. we're still in God's hands. ¿Alguien puede bendecir el nombre de Jesús, hermano? Bless the Lord Jesus. Hallelujah. Ahora, un secreto. Now, a secret. El barro, Clay, para hacerlo un vaso, to make it a vessel, se necesita algo something is needed, que es la tierra, that it's the earth, el barro, the clay, ¿sí? Que en hebreo el polvo con el que Dios hizo a Adán y Eva, o a Adán, perdón, in Hebrew, where the dust that God used to form Adam, era eso, polvo, it was that dust, que en hebreo es dam, el polvo más finito. that in Hebrew is dam, that is very fine powder. Entonces, dam So dam, en hebreo es la palabra raíz para sangre. in Hebrew is the root word for blood. Entonces, el barro, So clay, sangre, blood, se necesita mezclar con qué? it needed to be mingled with what? Con agua, With water, el agua de su santo nombre, the water of His holy name, y para secarse, and to dry, fuego. así que en las manos del alfarero celestial, So in the hands of the celestial potter, tú estás mezclado you are mingled con sangre, fuego y agua. with blood, fire, and water. Alguien puede gritar el nombre de Someone Jesús, shout hermanos. the name of Jesus. Sangre, fuego y agua. Blood, fire, and Los water. principios no cambian. Principles don't Sangre, change. fuego y agua. Blood, fire, and water. Grite conmigo, sangre, fuego y Shout agua. with me about blood, fire, and water. Sangre, fuego y agua, hermano. Blood, fire, and water. Bendito el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Pero sigue hablando aquí la palabra de Dios. But it continues saying here in the Word of God, Ahí está la clave. the key is there.
El vaso se quebró en la mano del alfarero. The vessel marred in the hand of the potter. ¿Y qué es la siguiente palabra que se utiliza? What is the word that is used next? He made it again. Tornó, ¿cómo dice en inglés, hermana? He made it again. Repeat. La hizo otra vez. Amén. So he made it again. Pero antes dice, se quebró en la mano del alfarero. ¿Y luego qué dice en inglés? And the vessel that made of clay was marred in the hand of the potter, so he made it again another vessel. Ok. En español se utiliza la palabra tornar. In Spanish is used the word to turn. Ajá. Y la palabra tornar And the word to turn en hebreo es shuv. in Hebrew is shuv. Ajá. S-H-U-V. Shuv. Ajá. Y la palabra shuv And this word shuv en hebreo significa in Hebrew means devolver. to return. Significa It means recuperar. to recover. Significa impedir. It means to hinder. Es decir, cuando el alfarero cambia el plan para ti y lo hace mejor, It's to say when the potter changes the plan, it makes it better for you. impide que el enemigo y el pecado sigan haciendo la obra en tu vida. It hinders the enemy and sin to continue doing their work in your life. ¿Y cuántos de nosotros alguna vez And how many of us at one point le hemos dicho, Señor, we've said, Lord, ¿por qué estoy en la condición en la que estoy? why am I in this condition? Bueno, pudiéramos estar peor Well, we could be worse si Él no hubiera intervenido. if he wouldn't have intervened. ¿Cuántos de los que estamos aquí, How many of us are here? Dios God cambió nuestro plan de vida? change our plan of life. Levante su manita. Raise your hand De lo que usted pretendía hacer, of what you pretended to be, de lo que usted pensaba que iba a hacer, of what you thought you were going to be, y Dios lo cambió. and God changed it. Hermano, más le vale, Brethren, más nos vale it's better. que no estemos enojados con We Dios, better not be angry with God. que no estemos enojados con We Dios, better not be angry with God porque Él no hizo otra cosa because he didn't do anything más else que tomarnos but taking us y hacernos otro vaso, and makes us a different vessel. y hacernos otro vaso. And makes us a different vessel. Amén, me doy a entender, I hermano, make myself clear y hacernos otro vaso. and make out of us a Y different todavía no vessel. termina la obra, And he still hasn't finished the Él work. sigue trabajando en nosotros, He continues to work in us. Él sigue trabajando en nosotros. He continues to work in us. Amén, me doy a entender, Amen. Am I making myself clear? me doy a entender. Am I making myself clear? ¿Qué les parece esto, hermanos? What do you think of this? Un mejor vaso. A better vessel. ¿A los ojos de quién? To whose eyes? Del alfarero. A veces nosotros mismos nos calificamos Sometimes we qualify ourselves y no estamos contentos con nosotros. and we're not happy with our own self. En esta vida, In this life, de quien debemos encontrar el favor, who we have to find a favor of, de acuerdo a su palabra, according to his word, es de Dios. is of God. Es de Dios. Is of God. Hermano, si tú no logras If you achieve this, todas las metas que te has propuesto, all the goals that you have give to yourself, todo lo que tú piensas que debes conseguir, everything that you need to achieve, pero llegas a la nueva ciudad, but you make it to the new city, pero llegas a la nueva ciudad, but you make it to the new ¿qué city, crees, hermano? guess what? You don't need them there. ¿Qué crees, hermano? Guess what? La hiciste, You made it. la hicimos. We made it. ¿Alguien puede bendecir el nombre de Jesús, hermano? ¿Alguien puede glorificar el nombre de Jesús? Glorify the name of Jesus. Hermano, a lo mejor yo nunca voy a ser el pastor de 100,000 personas, Perhaps I'm not going to be a pastor of 100,000 people, pero si llego a la nueva ciudad, but if I make it to the new city, ya la hice. I did it. Ya la hice. ¿Qué le parece, hermano Roberto? What do you think? Ven a la mente de Dios, See hermano. God's mind, Un vaso mejor. a better vessel, Un vaso a vessel
lleno de la gloria de Dios. filled with God's glory. Un vaso vestido de lino fino, limpio y brillante. A vessel clothed with a white linen. A lo mejor no logramos todo lo que en nuestra mente está Perhaps we do not achieve everything we have in mind en esta vida, in this life, pero si llegamos a la nueva ciudad, but if we make it to the new city, lo repito, I repeat it again, ya lo hicimos. then we did it. Por eso estamos aquí. That's why we're here. Por eso manejamos en medio de la lluvia. That's why we drive in the midst of the rain. Porque Dios tenía esta semilla para usted y para mí. Because God had this seed for you and me Llegar a la nueva ciudad. to make it to the new city. A lo mejor la sanidad no llega. Perhaps healing doesn't come. A lo mejor el deseo mental que tenemos no llega. Perhaps the mental desire doesn't come. A lo mejor lo que tanto anhelamos no llega. Perhaps what we want the most Humanamente doesn't come, hablando. humanly speaking. Pero si todas esas carencias But if all those lackings son la mano, are the hand, son la sabiduría, are the wisdom, el la ayuda de su nombre, it's the Jude of His name, trabajando en nuestra vida working in our life para llevarnos a la nueva ciudad, to take us to the new city. bendito sea su nombre. Blessed be His name. No les estoy hablando de conformismo. I'm not talking to you about to be conformist. Ni de irnos a dormir y ya, I'm not going to sleep and that's it. olvidarnos de todo, no. Don't forget about everything. Estoy hablando What am I speaking about? de estos versículos Of these verses donde dice, where it says, Él tomó el mismo barro, he took the same clay, tomó el mismo vaso he took the same vessel y lo hizo mejor. and made it better. Y hacerlo mejor significa, And to make it better means, la palabra mejor significa the word better means lograr to achieve la completa estatura the complete stature de Jesucristo en nuestra vida. of Jesus Christ in our life. ¿Quién quiere ser ese vaso? Who wants to be that Ese vessel, vaso mejor. that better vessel? ¿Recibió algo en esta mañana, hermano? Did you receive something? ¿Recibió algo en esta mañana? Did you receive something this morning? Sí, Sergio dice que era porque lo voy a seguir predicando a Sergio dice. You have to stay because I'm going to continue Yeah. preaching to you. 2 more hours, Sergio. Vamos a ponernos de pie, Let hermanos. us stand. Todos vamos a darle gracias a Dios por su palabra. We all going to give thanks to God for His word. Le voy a pedir a los ancianos que levanten su voz, principalmente ellos. I'm going to ask the elders to raise your voice, Y gracias a especially Dios que you. están aquí al frente, And thanks to God that you are here up front. que pueden levantar su voz. And then you can raise your voice. Levante su voz con ellos, por favor. Raise your voice with them. Jesus, thank you, Lord. Thank you, Lord, for the blessing, Lord Jesus. Thank you for speaking to us, Lord Jesus. And the blessing, Lord, of the lesson, Lord.